11:45, continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Le damos la bienvenida de inmediato a Axier Amuyzarra, analista internacional. Nos acompaña, por supuesto, desde España. Bienvenido, Axier. Muy buenas tardes desde España, muy buenos días desde ahí, desde Venezuela. Axier, muchísimas gracias por acompañarnos. Quería preguntarte cuál será ahora la posibilidad, qué escenario podríamos ver durante los próximos días en caso de que se logre o no se logre la investidura de Pedro Sánchez, que se espera, como lo anunciaron este lunes, que sea este jueves, y si no, sería el sábado, y si no, serían unas votaciones el próximo 15 de enero. Pues aquí ahora mismo toda la hoja de ruta la está marcando ahora mismo la que es la población española, ¿no? La población civil realmente que con estas manifestaciones, ya no solo de la semana pasada que vimos ciertos conatos, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Pero sobre todo en Madrid, esas protestas, ¿no? Tanto a los pies de las Cortes Generales como a los pies de la propia sede del Partido Socialista en la calle Ferraz en Madrid, que también se reproducieron por otras partes de España. Hemos visto esta respuesta ciudadana, contundente respuesta ciudadana, una sorprendente respuesta ciudadana por parte del Partido Socialista que les ha dado el Partido Popular, ¿no? Y sobre todo no el Partido Popular, sino que el Partido Popular, o en este caso, como bien decía Feijóo, Pedro Sánchez, ha conseguido aunar a miles de personas de diferentes condiciones, ¿no? Votos, géneros, ideologías y religión en un mismo paraguas, ¿no? Que es en contra de esta amnistía que no ha sido consensuada con el pueblo español. Esta amnistía ha sido consensuada con digamos, las bases de los partidos políticos que están a favor de esta amnistía, con lo cual ya vemos que es un acierto subjetivo. Entonces, esta respuesta masiva que hubo este fin de semana y que se va a producir el fin de semana que viene, pues está marcando un poco más la agenda, ¿no? Realmente estamos viendo dentro de las filas del Partido Socialista cómo esta llamada de atención hacia la ciudadanía y esta respuesta en la calle, pues les ha sorprendido, aunque todo el mundo sabe que esta respuesta se podría dar, ¿no? Estamos viendo ahora mismo que en las bases del Partido Socialista ya hay mucha gente que se empieza a preguntar que si realmente esta amnistía, esta cesión de derechos y de deberes a los independentistas catalanes, que va a ser un pago muy alto, demasiado alto para mantener un gobierno que no tiene garantizada una legislatura, sino que es un gobierno que va a vivir acorde a las exigencias y conveniencias de los independentistas. Estamos hablando de una serie de votos. No olvidemos que en España no quiere decir que un voto, un español es un voto. Recordemos que hay la ley del DONT, reconoce o participa de una forma o beneficia de una forma masiva a ciertos territorios sobre todo pues, con derechos, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco, el Pueblo Vasco o Cataluña, pues pueda tener, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona que vota en Madrid que una persona que vote en su partido, un Partido Nacionalista Vasco, un Partido Nacionalista Catalán en Barcelona, ¿no? Realmente, o sea, no es un español un voto, con lo cual estamos viendo que siete representantes de independencia, 14 representantes de independencia están marcando los designios de toda una población, de millones de personas que encima dieron su voto a una elección ganadora que era el Partido Popular en este caso, ¿no? Sí que es verdad que la democracia y la democracia parlamentaria como la española permite esa conjunción de votos, esa conjunción de apoyos para rescatar a un presidente o sacar una mayoría hacia un presidente de gobierno, y en este caso puede ser, previsiblemente sea el Partido Socialista, pero ahora todas las miradas se fijan en esos 120 diputados que tiene el Partido Socialista dentro del Congreso, eh, para que cada uno defienda su territorio. Pero recordemos que los diputados de las Cortes Generales se dividen en circunscripciones. O sea, una persona del Partido Socialista, por ejemplo, un diputado del Partido Socialista se presenta por Castilla-La Mancha, con lo cual tiene que entender o intentar defender los intereses en las Cortes Generales del Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Por eso estamos viendo que ahora todas las miradas se están fijando en esos diputados del Partido Socialista que van a ver si van a continuar con digamos, con la estrategia política del partido, ¿no? O con la estrategia política de las personas que les han puesto ahí en sus circunscripciones. Lo que sí que estamos viendo es que lo que está pidiendo la gente, o lo que estamos viendo, el clamor popular, es que España debería ir a unas nuevas elecciones y en esas elecciones ver hasta cuánto o cómo podría ser realmente la representación tanto de uno como de otro, ¿no? Estamos viendo que estas elecciones del 23 de julio, digamos que han sido fallidas, entre comillas, porque después de tantos meses no hay gobierno, después de tantos meses aún están todavía cosas por negociar y ahora mismo la investidura está más abierta que nunca. Que digamos que hay un acuerdo con Junts per Catalunya
con Esquerra Republicana, con otros partidos nacionalistas vascos, con Coalición Gran Canaria, con Sumar y otros ejes, ¿no? Digamos, del abanico que tienen las Cortes Generales, no quiere decir que Pedro Sánchez tenga todavía esa llave para gobernar España, ¿no? Realmente necesita, como bien dices al inicio de vuestra introducción, necesita 176 votos a favor de su investidura. Y ahora mismo, pues las voces críticas recorren como una marea toda España, ¿no? Bueno, vemos como lo mencionabas, sí, es un tema que preocupa lo que sería la gobernabilidad de España próximamente en caso de ser investido Pedro Sánchez. Por eso que mencionabas con respecto a los otros partidos dentro del Parlamento, cómo logrará llevar a cabo ciertas políticas, pero también cuál es el costo social de esto. Pues mira, China, la verdad que el costo social de todo esto es muy amplio, ¿no? Y además de formas diferentes, ¿no? Cuando estás ya creando una desigualdad dentro de la base de las comunidades autónomas españolas, ¿no? En base a esa aportación crediticia que hacen las comunidades, ¿no? En base a impuestos o en base incluso a presupuestos denegados y incluso a presupuestos ya derivados de otras opciones, ¿no? De tanto competencias, porque no es tanto el presupuesto, sino las competencias que tiene cada comunidad autónoma, ¿no? Hay comunidades autónomas, por ejemplo, Castilla-La Mancha no tiene competencias en base al transporte ferroviario y estamos viendo cómo en Barcelona sí que las va a tener, Cataluña sí que las va a tener o la propia Galicia sí que las va a tener, ¿no? Es una gran diferencia. Pues estamos viendo cómo, por ejemplo, las medidas fiscales, ¿no? Fiscales es la imposición de tributos en el País Vasco beneficia, por ejemplo, a las poblaciones del País Vasco, en cambio en detrimento de otras poblaciones españolas. Entonces, por lo cual se está rompiendo el principio de igualdad. El coste estamos hablando de números que son 15.000 millones de euros supuestamente que condonará el gobierno español a la deuda catalana. Pero nos tenemos que dar cuenta de que entonces eso significaría que cada español va a aportar a la deuda catalana unos 300 euros, por ejemplo, por así decirlo, pero que cada catalán va a dejar de aportar al gobierno español más de 1.900 euros. O sea, la gran diferencia otorgada en esta ley fiscal o en esta medida fiscal o en este beneficio fiscal, ¿no? Que va a tener Cataluña. Socialmente estamos hablando de que el gobierno español no va a poder afrontar, en base a números y presupuesto que tiene ahora mismo, no puede afrontar ahora mismo pues, ciertas medidas fiscales y ciertas medidas sociales. ¿Dónde van a repercutir? Obviamente, en los más desfavorecidos va a ser la educación, la sanidad y también el tema de los servicios sociales. Y sí que es verdad que muchas comunidades autónomas, o la mayoría de las comunidades autónomas, tienen esas competencias repartidas, o sea que la propia comunidad autónoma gobierna, entre comillas, ¿no? O dirige los designios de su propia sanidad, de su propia educación o de sus propios servicios sociales, pero hay una ley superior que es la que marca el gobierno de España, en este caso, que va a tener que distribuir, ¿no? Un gran presupuesto de la sanidad de Castilla y León, de Castilla-La Mancha o de La Rioja o de la propia Extremadura, parte del gobierno español. Con esas desigualdades, pues habrá unas grandes diferencias entre un ciudadano que viva en Cataluña y un ciudadano que viva, por ejemplo, en Extremadura, que ahí es realmente donde vemos el gran peligro, no solo constitucionalmente hablando, ¿no? Sino de la igualdad de los españoles. Que un español en Barcelona Sí. va a ser totalmente diferente a un español en Sevilla o donde sea, ¿no? Que es de donde realmente tenemos que poner el punto de foco de esta amnistía, o no solo de esta amnistía, sino de esta cesión o concesión que está haciendo Pedro Sánchez, en este caso, hacia los independentistas catalanes. Y no olvidemos una cosa, que hay otros partidos o otros territorios históricos en España que pronto también van a tener sus propias elecciones regionales. Y eso que va a derivar o va a conllevar que va a también tener sus propias Un peticiones. gran Estamos viendo como reto. el País Vasco un gran reto, sobre todo un gran Sí. reto. Y hay una cosa mayor todavía. Ya se están dando gritos o voces que están pidiendo también una amnistía a otro punto de conexión, ¿no? Diferente, que es, por ejemplo, a Sí. los presos en el País Vasco, los presos etarras del grupo terrorista ETA, que también se está pidiendo una amnistía para ellos para ceder también posiciones dentro del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu, ¿no? El Partido Independiente de los Independentistas Vascos, en voz a ser un apoyo del gobierno. Y eso también va a ser otra gran prueba de fuego. O sea que todavía hemos pasado de esta primera pantalla, que ya es un escollo muy grande para el gobierno múltiple que quiere afrontar Pedro Sánchez, como Ujú. para además que la población española afronte todavía este gran reto y la dificultad que supone Y veremos. amnistiar a golpistas, ¿no? En el sentido de terroristas, ¿no? Donde hay realmente los crímenes de sangre todavía en España pues se escuecen y duelen muchísimo.
Gracias, Axier. Veremos qué sucederá entonces en esta votación del miércoles y jueves. Estaremos muy atentos también contigo, Axier. Muchísimas gracias. Un placer, Tina. Muchísimas gracias a todos vosotros y a todos vosotros. Axier Almuzara, analista internacional, nos acompañaba desde España. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.